Hoy vamos a trabajar el tema 1, llamado Bases de la Nueva Criminología. Este tema contiene 5 puntos a su vez. Contiene el concepto o los conceptos, vamos a trabajar 2 conceptos. Vamos a ver los antecedentes de esta nueva criminología, los principios. Vamos a tocar algunos elementos relacionados con algo que se llama sociología del conflicto. Como les decía, es muy importante para todo criminólogo conocer y manejar estos términos relacionados con lo que es la nueva criminología, o también llamada, para que lo puedan encontrar más fácilmente en internet cuando quieran investigar, criminología crítica. Criminología crítica, ya van a ver. Vamos a empezar con una frase de Eduardo Galeano, que dice así: se condena al criminal y no a la máquina que lo fabrica. Así, se exonera de responsabilidad a un orden social que arroja cada vez más gente a las calles y a las cárceles, y que genera cada vez más desesperanza y desesperación. Pero los discursos oficiales invocan la ley como si la ley rigiera igual para todos. Eduardo Galeano es un escritor eh, de novelas sobre todo, pero además es político. Entonces, él analiza de que se condena al criminal, pero no se condena o no se observa, no se mira hacia la máquina que lo está generando, hacia la máquina que lo fabrica, que en realidad pues es la sociedad donde él se, se hizo delincuente. O sea, allí vemos a un niño en un basurero recogiendo algo para comer, y no vemos tal vez el daño psicológico, las consecuencias psicosociales que va a tener ese niño cuando, a medida que vaya creciendo y vea que no puede obtener las mismas cosas que obtiene un niño que si tiene sus papás, que tiene dinero o que tiene más acceso a la educación. Entonces, por ahí va más o menos la reflexión de este tipo de este enfoque de la criminología. Como concepto, vamos a trabajar como concepto lo siguiente. Es una tendencia o una de las tantas especialidades de la criminología que rechaza la criminología tradicional, considerándola aún en la fase positivista. Sus labores se hallan todavía, como sus seguidores lo afirman, en la etapa crítica de aquella corriente clínica. Entonces, ¿qué nos dice este concepto? Bueno, a través de este concepto podemos entender que es un grupo de científicos que se hacen llamar postulantes o son llamados los que postulan la nueva criminología. ¿Por qué? Porque ellos critican a la criminología tradicional que todos conocemos hasta el día de hoy, diciendo que todavía está en su fase positivista. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía culpan al delincuente, al individuo, o que todavía quieren seguir analizando solamente al individuo como persona que causa daño, como el malo, como el atávico, como el que genera todo el problema. Y en realidad, entonces ellos lo que hacen es criticar ese enfoque diciendo que en realidad lo que hay que observar es hacia la criminología, hacia una criminología que observe la estructura social, que observe a los políticos, que observe las divisiones de poder, que observe todo este tipo de entramado que existe en nuestras sociedades. Se caracteriza por la crítica al fenómeno del encarcelamiento, o sea, ¿por qué todo lo castigamos con cárcel cuando lo que queremos es rehabilitar y la cárcel no rehabilita? Eh, Estos elementos constituyen algunos de los problemas centrales del pensamiento criminológico crítico, y ellos promulgan que lo que debe buscar en realidad la criminología es la efectividad de los derechos humanos, pero manifiestan de que esos derechos humanos no se van a lograr solamente con, con más cárcel, con más etiquetamiento y con más exclusión de las personas de bajos recursos. Por ahí va la cosa. Entonces, ese es uno de los conceptos. Acá tenemos otro concepto para que nos quede bien clarito. Dice, movimiento del pensamiento criminológico contemporáneo
que busca la construcción de una teoría materialista de la desviación y que tiene en cuenta instrumentos, conceptos, hipótesis elaborados en el ámbito del marxismo. Opone un enfoque macrosociológico a uno biopsicológico del comportamiento desviado, evidenciando su relación funcional o disfuncional con la estructura social. A mí por lo general no me parece, o hay que desglosarles muy bien a ustedes que apenas están empezando un concepto de este tipo, ¿no? Porque si no, a primera vista, si se los pongo allí y le digo que alguno me lo explique rápidamente, pues yo sé que tal vez les costaría un poco, ¿no? Pero básicamente es esto. Eh, es, okay. Básicamente es un pensamiento criminológico que entiende el delito como parte de una sociedad muy grande, una sociedad que creció y creció y creció y eh, genera hombres delincuentes. ¿Sí? Genera hombres delincuentes y que no es que el hombre nace delincuente ni que el hombre tiene rasgos delincuentes y por eso va a hacer daño a la sociedad, nada de eso. Solamente es la sociedad quien es la que lo genera, ¿sí? Claudia, porfa, apaga el micrófono. Ok. Entonces, ese enfoque macrosociológico se refiere a que es la sociedad con todos sus sistemas los que generan el delito y que generan a su vez que el hombre funcione o no funcione en sociedad. Esa nueva criminología o criminología crítica, como les digo que le pueden mencionar también, tiene unos escritores muy famosos. Por ejemplo, tenemos Rosa del Olmo, Taylor Walton y Young, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero hoy, como es día nada más de conceptos y de principios de este tipo de criminología, vamos a analizar cuáles fueron esos principios o postulados que crea esta criminología. Tenemos el primero, la criminología debe ser estudiada socialmente para liberarla de las viejas concepciones biológicas, psicológicas y psiquiátricas, propias de las corrientes positivistas. Ajá, que debe superar ese enfoque positivista de que debe ser entendido biológica, psicológica o psiquiátricamente. Entonces ya la criminología crítica o la nueva criminología va a postular de que no es en la mente del sujeto, que no es en su cuerpo, que no es en su psiquis ni en sus enfermedades psiquiátricas, donde nace el delito. Dice acá, el delito no puede estudiarse a partir del delincuente porque éste en nada se diferencia del no delincuente. Entonces acá tenemos en la imagen, tenemos un hombre tatuado que puede parecer estigmatizado ante la sociedad y un hombre de corbata y es muy elegante. Entonces, ¿qué dice el criminólogo crítico? O sea, el que cree o postula esta tendencia. Bueno, su primer postulado es que entre este hombre que está acá y este hombre que está acá, no hay absolutamente ninguna diferencia, por lo menos física, ni psicológica, ni psiquiátrica. Entonces, si los dos son iguales, deberíamos dejar de buscar las causas del delito en esas partes, biológica, psicológica o psiquiátrica. Ese sería el primer postulado. Todos los hombres son iguales. Ajá, el segundo dice, la criminología actual se ocupa de los actos que son considerados como delictivos por el derecho penal. Para ello tiene en cuenta las desviaciones percibidas y olvida las no percibidas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos postulan que solamente se castiga lo que una ley dice que está mal, que está inadecuado hacer, pero hay cosas que suceden en nuestro día a día como sociedad que son desviaciones, que son cosas incorrectas, y solamente por el hecho de que un legislador no la ha tipificado aún en la ley
o que no es tan visible como otras, entonces simplemente no es castigada. Eh, Esto es básicamente el enfoque de esta nueva criminología. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me captan más o menos el mensaje o no? Vamos a ver. Vamos a ver Sí, un voluntario. A ver, dime, pues María. sí, yo entendí de que antes bueno, que la criminología que ya teníamos se conserva positivista. Esto quiere decir que solo estudian al individuo y Ajá, no estudian a la sociedad, como dice Eduardo Galeano, que se supone que ujú, es la máquina que fabrica el criminal. ujú. Y la nueva criminología, bueno, la base de la nueva criminología dice que eso no debería ser así porque ya es como algo que deberían ir, ay, ¿cómo se dice? Bueno, el Viendo. chiste de que se debe estudiar este biológicamente, psicológicamente y psiquiátricamente porque, como dicen, no debes estudiar a partir de delincuente porque nada se diferencia del... No debes Del no. estudiar solo el delito porque no se... Ay, ¿cómo? No me acuerdo. Bueno, el chiste es que no se diferencia de una persona que no es delincuente. Ajá, ok. Entonces vamos muy bien. Gracias, María. Eso es básicamente eh, el primer postulado eh, de la criminología crítica. Y pues a partir de ahí, ellos empiezan a observar, ok, si no hay diferencia entre un hombre y otro, y si lo que hay son desviaciones que son percibidas y otras que no son percibidas, entonces les voy a decir un ejemplo de las que, aunque eso es para clases posteriores, ¿no? Pero para que vayamos entendiendo cuáles son esas desviaciones que según ellos no son percibidas. Los delitos de cuello blanco. Los criminólogos críticos se enfocaron mucho en decir que por qué no se sancionaba de igual manera o con la misma rigidez a los políticos corruptos que a un malandro, un delincuente, un carterista, alguien que cometió un hurto, un robo. Eh, al que al que cometió un hurto o un robo está en la cárcel y porque el político que robó millones a la nación no está. Entonces, por ahí es que va ese segundo ítem que dice que se castigan algunas desviaciones que son percibidas por la sociedad, pero no se castigan las no percibidas. Entonces, esas no percibidas van a ser los delitos de cuello blanco. También hay otros tipos como la criminalidad dorada, eh, etcétera. Pero sobre todo este es el que más promulgan ellos, que no es sancionado de la manera correcta. Bueno, siguiendo acá, el tercer postulado dice, la conducta desviada es tal porque así lo dice quien crea la norma. La criminología entonces ha de afrontar como objetivo suyo a quién hace y por qué la norma penal. Entonces, ellos postulan que un criminólogo crítico debe estar en la capacidad de analizar eh, el sistema legislativo de una nación o de un estado o de un país. ¿Quiénes son los que hacen las normas? ¿Por qué la hicieron? ¿A quién benefician? Por ejemplo, a veces hay impuestos para los agricultores que en realidad no benefician a los agricultores en sí, ni a la comunidad que compra los alimentos. Simplemente beneficia al Estado o a una gran filial, alguna gran empresa que vende en específico este, eh, abonos, nutrientes para la tierra, etcétera. Y entonces hay leyes, hay impuestos, hay normativas que tal vez te obligan a sacar un permiso avalado por alguna empresa en específico y resulta que detrás de toda esa ley lo que hay es una conjugación entre el político y la empresa esa que va a darle el permiso a los campesinos, a los agricultores,
pero en realidad eso no es para beneficio del pueblo. Y si la finalidad de las leyes es beneficiar al pueblo y crear una convivencia pacífica, entonces estaríamos haciendo algo de manera irregular, ilegal, y eso debe ser tema del análisis de los criminólogos. También tenemos otro ítem que dice, el derecho penal se convirtió en el objeto de estudio principal de la criminología crítica, por ser miren cómo dicen que es el derecho penal, es un instrumento injusto, desigual, reproductor de las desigualdades, creador de más problemas respecto de los que resuelve. Y hay un autor que dice, que se llama Barata, que dice que la criminología crítica ha propuesto reducirlo o abolirlo. Entonces, los criminólogos críticos lo que van a postular es que el derecho penal, por ser un instrumento injusto y desigual y reproductor de las desigualdades, debe ser reducido o abolido. Es decir, no debería existir o por lo menos debería quitársele gran parte del poder que tiene hasta hoy día. El siguiente postulado o principio de esta criminología crítica o nueva criminología dice, si se analiza el aparato estatal, podrá decirse por qué unas personas imponen reglas y cuál es la razón para que puedan hacerlo. Entonces, cuando empecemos a analizar y a profundizar en por qué eso es un pequeño grupo el que impone las reglas y por qué la gran mayoría debe obedecer, entonces ellos postulan de que es por las diferencias económicas, por las diferencias de sexo, de edad, de clase y de grupo étnico, entre otras. Por ejemplo, actualmente, de acuerdo a un lineamiento de la Organización de Naciones Unidas, cuando hay elecciones para cualquier tipo de cargo gubernamental, los candidatos deben ser 50 y 50, 50% mujeres, 50% hombres. ¿Para qué? Para evitar esas diferencias de sexo, para evitar esas diferencias de género, mejor dicho. Entonces, en pro de equiparar un poco más eso, entonces ahora si tenemos, por ejemplo, una Asamblea Nacional, un Congreso Nacional, en el aparato legislativo que tengamos en nuestro municipio, también el Consejo Municipal, el Consejo Legislativo, debe existir paridad de género, es decir, mitad mujeres, mitad hombres, lo cual pues no se cumple en muchos de los casos, pero estas son las cosas que postulan los criminólogos críticos. También tenemos que, por ejemplo, para llegar a diputado o a político, donde sea, en el aparato donde se hacen las leyes, siempre se debe tener pues dinero para la campaña, dinero quien me financie. Entonces ellos empezaron a analizar, estos criminólogos críticos, empezaron a postular que en realidad las leyes las hacen quien tiene dinero, sobre todo hombres de una clase social alta y que no son de ninguna tribu, de ningún, no son pues aborígenes ni nada de esto, son por lo general hombres de ciudad. Entonces, este detallito. O sea que, ay, Ajá, disculpe. O sea que no saben de la necesidad que tiene el pueblo porque ellos están en la sociedad alta, en la clase alta de la exactamente. sociedad. Ajá, exactamente. Entonces ellos empezaron a ver eso. ¿Por qué van a hacer las leyes? ¿Por qué quienes hacen las leyes son personas que ni siquiera saben las necesidades del pueblo? Entonces por eso concluyen que las leyes son algo injusto, pues porque las hace gente que ni siquiera sabe eh, cuánto vale una ruta de transporte público. Eh, entonces es por eso que ellos empiezan a criticar. Pues yo creo que lo hacen con gran base, ¿no? Porque si usted se pone a ver, tiene mucha razón el decir de que las leyes las hacen las personas que tienen dinero o las personas de clase social alta, etcétera. Y saben que hay otra cosa, se me viene ahorita a la mente, cuando los políticos impulsan, por ejemplo, una comisión a veces de indígenas para que sean diputados, para que sean, por lo general, es alguien a quien prácticamente disfrazaron de indígena, lo visten así, o sea, aquí en Venezuela ha pasado, no sé si en sus países ha pasado, pero
lo visten con ropas aborígenes, casi que lo maquillan, como un payasito, pues lo utilizan y es para que la gente vote por él y diga que él sí va a entenderlos y al final ni siquiera es, o bien sea, ni siquiera es alguien en realidad de una tribu aborigen que va a representar los intereses de ellos en la Asamblea o en el Congreso Nacional, o puede ser que sea alguien así, pero manipulado solamente para ir a levantar la mano allá por lo que los demás le dijeron. Entonces es difícil eh, decir que sí hay representatividad de todos los niveles o estratos sociales en una Asamblea Nacional al momento de hacer las leyes. Entonces, por acá, hasta acá ellos van muy bien. Yo creo que primero, ajá, les quería decir, la criminología crítica, pues lo que hace es criticar, o la nueva criminología lo que hace es criticar. Y pues llega a unos niveles ya muy extremos al final, diciendo pues que la cárcel no debe existir, que el derecho penal tampoco. O sea, llegan a unos extremos, diría yo, muy radicales. Y por eso fue cuando ya perdió auge en la historia. Sin embargo, hay varios de sus principios que son muy útiles y en verdad se deben tomar en cuenta porque pues se nota que tienen gran validez todavía. Hoy día sigue ocurriendo de esta forma o manera. Tenemos otro principio que dice, la criminología paternalista debe ser abandonada, pues la rehabilitación disipa la función crítica propugnada para la criminología y para el criminólogo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que la criminología, esa que postula de que al delincuente hay que meterlo en prisión, aplicarle un tratamiento, darle allá los alimentos, darle vivienda, darle y tenerlo allá, pues, es como una criminología que ve al Estado como un papá, papá Estado, una criminología paternalista. Sin embargo, lo que se debe apuntar, si en verdad queremos una sociedad mejor, es a la rehabilitación y a la liberación, o sea, rehabilitarlo y liberarlo. Es lo que dicen los criminólogos críticos. Eh, y de esta forma deberían pensar, según este postulado, los criminólogos y la criminología hoy día. Solamente enfocarse en la rehabilitación y dejar de pensar que simplemente con tenerlos detenidos y darles comida y garantizarles todo, ya todo va a estar bien. Otro postulado dice, se requiere no solo una teoría completamente social, sino una sociedad en la que los hombres sean capaces de afirmarse de una manera completamente social. Un estado de libertad en relación a las necesidades materiales, al incentivo material, una liberación de las constricciones de la producción forzosa, una abolición de la división del trabajo forzoso en un estado social, política y económicamente inducido de criminalizar la desviación. ¿Qué significa esto? Significa que la sociedad, según estos criminólogos, debe garantizarle eh, el ingreso financiero, debe garantizarle los incentivos materiales, es decir, una calidad de vida para las personas y que de esta manera no sea necesario que el sujeto se desvíe o delinca. Y entonces la sociedad, en lugar de criminalizar la desviación, de etiquetarlos y de decir que son lo peor que existen, que son malvados, que son seres sin ley, sin norma, malvados, debe garantizarle una calidad de vida suficiente para que ellos se apeguen a la sociedad, es decir, quieran su sociedad, respeten las normas y voluntariamente las cumplan y por lo tanto pues se disminuye la desviación. Entonces se está viendo de que la criminología crítica lo que busca es una sociedad mejor para que los individuos que vivan en ella no tengan la necesidad de delinquir. Por acá tenemos, en cuanto a los antecedentes, la parte histórica, saqué algunos tics para que vayamos recordando cómo venía siendo la criminología, la que ya ustedes pues han visto en las otras asignaturas. Tenemos a Lombroso, todos nos acordamos de Lombroso, ¿no? Ese que dijo que el delincuente es delincuente de acuerdo a unos rasgos físicos. Por acá pueden ver la imagen.
la medida de su cráneo, la forma de sus pómulos, de sus ojos, de su frente, y él analizó cráneos de algunos privados de libertad. Entonces él decía que el delincuente es un hombre que nace así, nace delincuente, y que las causas de la criminalidad deben estar en las medidas del cerebro, en las medidas de su pómulo, de su mentón, etc. Este paradigma se llamó positivista. El hombre es delincuente porque tiene algunos rasgos que lo hacen ser así. Por acá tenemos que tenía dentición anormal, es decir, la forma de sus dientes es anormal, asimetría del rostro, tetillas y dedos de pies y manos supernumerarios, es decir, más de los 5 dedos del pie o de la mano, orejas grandes, defectos en los ojos, características sexuales invertidas, tatuajes, etc. Lombroso comparó diversos criminales de diversas prisiones y también de centros que en la época se les decía manicomio, con la finalidad de medir sus cráneos y ver si era a nivel físico donde estaba el problema, donde se originó. Y él concluyó pues que sí, que en los cráneos habían unas características similares y que eso generaba la delincuencia. Él lo buscó en la parte biológica o en la parte antropológica del ser humano. Pero esta escuela positivista y estos postulados no lograron su objetivo, pues el crimen, lejos de disminuir o contenerse, siguió en incremento. Entonces nace algo que se llamó Escuela Sociológica Francesa, quien aportó bastante conocimientos nuevos para desmentir lo que decía Lombroso. Y las causas de la criminalidad, entonces, según la Escuela Sociológica Francesa, no es una herencia, ni es que el sujeto nazca delincuente, no, sino que la criminalidad se produce en un contexto social y que la conducta criminal es aprendida en sociedad. Entonces, entre estos elementos que generarían la violencia, según esta escuela, se encuentran el hambre, el desempleo, la educación, las familias disfuncionales, pobreza extrema, amistades negativas, medios de comunicación, entre otros. Y se observa pues que hay mayor asertividad en esta segunda escuela. Entonces, como se veía que eran las desigualdades sociales lo que generaba el delito o una mala crianza, mala interacción con la sociedad, el Estado vio como opción para disminuir el delito crear leyes para regular. Pero entonces cada vez fueron más y más y más leyes. Y con el tiempo se observó que aunque existan muchas leyes, que aunque existan muchas sanciones penales, tampoco se logra disminuir el delito. Entonces ahí ya vamos. La primera opción fue entenderlo desde la parte biológica o antropológica, lo cual pues no permitió diseñar un plan preventivo de verdad, porque entonces si era que nacían delincuentes, pues ya qué más se le podía hacer, ¿no? Después entonces vimos con la escuela sociológica eh, francesa, que es los elementos criminógenos están en la sociedad, con las desigualdades sociales y la pobreza extrema y las familias disfuncionales. Entonces después nace una criminología que es más represiva, más penalística, que es con las leyes yo puedo controlarlo. Pero entonces, a mediados del siglo XX, surge esta nueva tendencia de criminología crítica a decir, es mentira que con más leyes se va a prevenir el delito, porque si no las cifras reflejaran esto, y al contrario, las cifras reflejan es que el delito continúa en aumento. Entonces nace esta criminología crítica o radical, que es el nombre de la segunda fase de la nueva criminología. Coincide con unas teorías que se llaman de la reacción social en el rechazo del paradigma etiológico de la criminología, es decir, rechazan totalmente el decir que el delito nace
por diferencias entre el hombre que es delincuente y el hombre que no lo es. Entonces surge una nueva teoría de la desviación social que otorga a la criminalización connotaciones sociales o comunitarias. Eh, Dejan todo lo que es el enfoque que postuló Lombroso y nos pasamos a decir que el delito no es solamente exclusivo de los estratos sociales bajos, sino que hay una sociedad que está llena de delitos, no importa el estrato social, el estrato económico, etcétera. Y que el análisis o la interpretación o para entender el delito hay que entenderlo desde el punto de vista macrosociológico, es decir, la gran sociedad, todo lo que es la estructura social, llámese gobierno, llámese religión, familia, cultura, todo eso influye en la generación de delitos. Esta teoría de la criminología crítica se originó en Alemania por allá en 1923, cuando un grupo de filósofos e intelectuales influenciados por Carlos Marx, aquí está Carlos Marx, algunos ya lo habrán leído por allí. Carlos Marx escribió mucho o escribió mucho en contra del capitalismo. El capitalismo, porque él lo etiquetaba como un elemento que destruye a la humanidad, que el hecho de ambicionar más y más y más cosas es lo que hace que la sociedad pues se llene de cosas negativas, y entre eso pues el delito. La teoría crítica se basa eh, en este principio que dice, los comportamientos no son en sí mismos ni positivos ni negativos, sino más bien una construcción social. Es decir, para decir que un comportamiento es malo o bueno en una sociedad, debe haber alguien que lo tipifique de esa forma. ¿Y quiénes lo van a tipificar? Volvemos al asunto, pues los poderosos. Entonces, lo que ocasiona el decir que un comportamiento es negativo, en realidad lo que hace es etiquetar a una persona y de verdad impulsarla a una carrera delictiva o desviada. Por ejemplo, un niño que viva en la calle pidiendo dinero, pidiendo comida, etcétera. Entonces hay una ley que dice que no puede haber vagos en las calles o maleantes y entonces las personas empiezan a observar a ese niño como un elemento peligroso. Resulta que los van rechazando, los van etiquetando ya como delincuentes desde muy pequeños y entonces, según esta teoría de la criminología crítica, es la misma sociedad la que al final, después de tanto decirle, usted es un niño malo, usted no se me acerque, usted es peligroso, en realidad ese niño se va a volver, a medida que va creciendo, un adulto o un adolescente peligroso y al final pues sí se convierte en un delincuente, porque es la misma sociedad la que lo etiquetó como tal. Como les decía, hay muchos escritores eh, que han ampliado estos conocimientos de la nueva criminología. Tenemos a Federico Engels y Carlos Marx, que eran estos dos que están acá atrás, que fueron los originarios de esto, de esta tendencia de criticar los sistemas políticos, sobre todo el capitalismo. Pero también está Emily Durkheim. Durkheim escribió, un sociólogo muy famoso, lo van a estar viendo durante la carrera varias veces. Él escribió un libro que se llama El suicidio y él lo relacionó con algunos elementos sociales. Por ejemplo, él dijo que las personas que más se suicidan son las personas que menos apego tienen por la sociedad, que menos eh, amor o menos, sí, afinidad sienten por la sociedad. Entonces, al sentirse alejado, al sentirse que esta sociedad no me quiere, esta sociedad me etiqueta, esta sociedad yo no me siento parte de ella, tienden a suicidarse. Esa fue su teoría y pues también planteó que las divisiones en los estratos sociales o los estratos laborales siempre van a favorecer a un grupo y a afectar a otro. Él
sus estudios fueron muy valiosos para reforzar todo lo que es la criminología crítica. Y ya en los tiempos más modernos, pues fueron surgiendo otros escritores como Cohen, Taylor, Walton, John, Alexandro Barata, y a nivel latinoamericano tenemos a Lolita Millar de Castro, acá la pueden ver. Ella decía, la ley penal es la primera generadora de criminalidad. ¿Por qué? Porque es la ley penal la que dice qué es delincuente, qué es lo que vamos a conseguir como delincuencia y qué es lo que no. También tenemos que a partir de 1970 en Europa, un grupo de criminólogos de diferentes países, como Holanda, Noruega, Alemania, Italia, Suecia, encontraron ciertas afinidades en su pensamiento, todos en contra de la sociología y de la superestructura positivista. Ellos creían que la criminología crítica debería comprometerse con la abolición de las desigualdades de riquezas y poder, con una percepción del delito como una consecuencia de la estructura social en la que se desarrolla. Entonces, estos escritores coincidieron en decir que se debería abolir las desigualdades en cuanto a la riqueza. Por eso, yo creo que no lo hemos visto toda más adelante, les digo que esta criminología crítica es tipificada de utópica por algunos científicos, por la mayoría diría yo. ¿Por qué utopía? Bueno, una utopía es algo que es irrealizable. Por ejemplo, cuando a usted le gusta un muchacho o a usted le gusta una muchacha, pero es de un estrato social demasiado alto y usted no llega ni siquiera a bicicleta, entonces le dice, no, eso es una utopía, que usted la logre conquistar o que usted lo logre conquistar. Entonces, una utopía es algo que pudiera realizarse, pero tiene demasiadas cosas en contra para que usted lo logre realizar. Y si se realiza, no duraría, porque por X o Y, pues se acaban, tienen diferentes formas de pensar, etcétera. Bueno, esto es lo mismo que ocurre con la criminología crítica. Ellos postulaban de que que todo el mundo debe tener la misma cantidad de dinero, que no puede haber desigualdades de riqueza. Entonces, eh, eso sociológicamente se llama comunismo, es decir, todos por igual, pero resulta que ese todos por igual que ellos postulan, por lo general no es todos por igual para arriba, o sea, no es todos por igual vamos a ser ricos, sino todos por igual vamos a ser pobres. Y entonces ahí inicia el problema, porque entonces por querer equiparar el dinero de todos, entonces también se hace daño. Entonces lo que queríamos hacer para beneficio de una comunidad, de una sociedad, lo que hacemos es daño. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí me entienden? Ah, bueno. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a dar un receso, 5 minutitos, para que, no sé, se tomen un café y volvamos, ¿sí? Y ahí seguimos con los antecedentes, que es lo que vamos a seguir viendo el día de hoy, ¿sí? Cuando vuelva voy a hacer preguntas, así que los quiero a los demás hablando. Ok, vamos a iniciar con Mariana. Ya va. Yo te aviso ahorita donde empiece. Ujú. ¿Para qué carga completa? Ok, esa es. También llamada la criminología crítica, tiende a un cuestionamiento a la criminología tradicional desde la manera de ver al delincuente hasta, hasta los mecanismos de control social. Su comienzo se da en Estados Unidos, en Inglaterra, en los años 50. Ok. Ahí quería complementarles que van a ver el origen, lo van a encontrar en distintos lugares y en distintos años. Entonces no hay como una fecha exacta. Yo dije
Uy, si yo fuera otro profe de esos que son, que les gusta poner a sufrir a los muchachos, les mandaba de tarea de este tema una línea de tiempo, ¿saben? La línea de tiempo donde establecen qué fue primero, qué fue después, y de repente yo misma la quise realizar para hacerlas en las diapositivas para ustedes, y se me hizo difícil. ¿Por qué? Porque como son unas ideas, las ideas pueden surgir, algunos autores dicen que primero fue Carlos Marx en Alemania, otros dicen que no, que fueron Walter y John en Estados Unidos, no, que fueron fulano en tal país, aquí ya le agregaron Inglaterra, entonces es difícil saber en sí el inicio de la criminología crítica. Pero para nuestros efectos vamos a tomar como referencia a Carlos Marx, que fue el primero que en realidad se alzó con la voz a criticar lo que era el capitalismo. Ajá. Seguimos. Ahorita viene Claudia. Vamos a cargar aquí la... Ya va. Ajá. Ahí está. Lo que busca la nueva criminología es retar al Estado para que cumpla con las políticas de rehabilitación social del delincuente. Pide se respete y se resocialice. Que el Estado cumpla también con su obligación de promover y proteger la vida y bienes de todos los ciudadanos frente a la criminalidad generalizada. La criminología crítica debe regresar al análisis y la investigación completa de las causas y las circunstancias del delito. Ok. Entonces ellos, los que postulan esta teoría, dicen que si solamente analizamos el delito desde el punto de vista del individuo, no estamos analizándolo completamente y la investigación está incompleta. Entonces, lo que ellos dicen es que las causas y las circunstancias del delito se deben ver de manera generalizada, como un todo. Sigue Anaí. Vamos a ver qué es esto de Anaí. Ajá. Algunos antecedentes de la criminología crítica o nueva criminología. Adelante. Antecedentes. Tomás Moro, la delincuencia es conectada con lo social, en especial con la propiedad privada y la crítica al sistema penal. Bonger, la delincuencia producto del pensamiento criminal es generada por la tendencia al capitalismo. Marx, se derivan de los procesos sociales, políticos y espirituales de la vida condicionados por el sistema de producción material. Ok, entonces Carlos Marx decía que incluso la religión está condicionada por el dinero. ¿Por qué? Les voy a explicar algo que aprendí cuando estaba, así como ustedes, de hecho de sus mismas edades, en la universidad. La religión protestante, cuando se divide de la Iglesia Católica, nace el calvinismo, el luteranismo, nacen lo que hoy día le decimos los evangélicos. Y se nació con una concepción que decía que era, de hecho lo escribió Carlos Marx en un libro y lo explica muy bien, La ética protestante, hablaba de la predestinación, que estas personas concebían que si tú eres hijo de Dios y eres bueno, entonces estás predestinado a ser millonario. Y que si no lo eres, si no lo logras, es porque si tú no tienes mucho dinero, es porque eres un pecador. Entonces, a las personas, al momento que las personas piensan así, entonces eso queda como en la psiquis e intentan buscar la mayor cantidad de dinero para decir que están bien, que lo están haciendo bien, que Dios los quiere, que Dios los acepta, pero entonces nace una obsesión irracional por el dinero y por el trabajo que tiene su origen en estos principios
si se quiere, religiosos o espirituales. Entonces, al no lograrlo y al sentir que igualito, pues no soy parte de Dios porque no tengo dinero y entonces eso significa que no tengo su bendición, entonces yo busco satisfacer mis necesidades banales en realidad, que son dinero, fortuna, la busco en la delincuencia. Entonces la delincuencia es producto de la tendencia al capitalismo. Por eso es que dicen ahí. Ajá, viene Bella. Vamos a ver qué le tocó a Bella. Profa, antes de que empiece yo a leer, le quiero comentar que es que aparece que me desconecto y me conecto, pero es que tengo problemas con la electricidad, o sea, va y viene. Digo, Ok. me quedo leyendo y no termino de leer. Ok, dale que si te separo yo te ayudo ahí. Ajá. Ok, bueno. Los asesinatos de personas como Malcolm X y Kennedy, los movimientos de protesta dentro de las cárceles, el racismo, los movimientos hippies, los delitos de cuello blanco que quiebran el mito del delincuente pobre. Se generan factores como el individualismo, la competitividad, la agresividad, la codicia de bienes materiales, las anomalías sexuales, etc. Ok, gracias, Bella. Entonces dicen que hubo unos movimientos en los años 70 que impulsaron ese nacimiento de la nueva criminología, porque ocurrió un asesinato de un hombre de raza negra, Malcolm X, que fue muy famoso, era un gran líder de su pueblo, de su gente. Y también ocurrió un asesinato por motivos de política, que fue el del presidente Kennedy. Entonces, estos dos primeros sucesos despertarían como una reflexión en estos científicos de decir, las personas están llegando a tal nivel que matan por poder político, que matan por raza, por xenofobia. Entonces empezaron, adicional a esto, protestas dentro de las cárceles que anteriormente no se había visto, pero era porque empezaron a violarse de derechos humanos de los privados de libertad con mayor fuerza. Tomó fuerza el racismo, entonces nacieron algunos movimientos que fueron considerados como desviados o rebeldes, que eran los movimientos hippies, que era el amor y paz, y, y una serie de postulados que hasta el momento no se habían visto. Recordemos que antes de los movimientos hippies y de todo esto, lo que había era la mujer criada para ser ama de casa, para tener hijos, ni siquiera existían antes de los años 60 y 70 lo que era métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque simplemente la mujer estaba, su destino era ese, pues casarse y tener hijos y no había más opción, no había ni siquiera opción de trabajar independiente o trabajar o estudiar, incluso las universidades, los que estudiaban allí eran solamente hombres, los deportes, por ejemplo el fútbol era solo para hombres, etcétera. Entonces ya al crearse una serie de movimientos donde se expresaba la libertad, sobre todo la libertad sexual, que después ellos lo llevaron ya a cierto libertinaje, se empezó a ver que la sociedad, con sus presiones, con sus cantidades de normas, de reglas, era la que estaba como asfixiando al ser humano, y ese ser humano buscaba la forma de salir de ese atolladero con protestas, con rebeldías. También al observar que ocurrían delitos de cuello blanco, se quebraba el mito de que la delincuencia solo era un tema de pobres. Entonces, se concluyó que habían unos elementos que generan la delincuencia, que son los que leyó allí la compañera Bella. A ver, vamos a ver qué sigue acá. Sobre todo el hecho
la ambición, la codicia por tener bienes materiales. Es algo importantísimo allí para entender este tipo de criminología, pues. Viene Oscar, vamos a ver si está en línea. Su principal antecedente es el conjunto de ideas de Karl Marx. Él empieza a establecer que el criminal es un elemento de producción porque se genera delitos, códigos, libros, revigoriza la reacción social, que la criminalidad no puede verse como una ciencia singular, ya que es una expresión de la condición humana. Ok. Entonces, allí, gracias a este postulado de Carlos Marx, se empieza a ver que el criminal en sí es un elemento, un ser que genera libros, códigos, leyes para poder controlar su conducta. Pero que esa conducta de él en realidad lo que está expresando es una reacción social en contra de un sistema que asfixia, que limita, que no deja surgir a las clases bajas. Entonces, él también explicaba de que la criminalidad debe verse como una expresión de la condición humana natural, o sea que es parte de los comportamientos humanos, así como por ejemplo trabajar, comer, dormir, pero entonces él lo veía ya como algo más normal, como algo que no debe verse de seres especiales, sino que cualquiera en realidad puede delinquir, que puede estar, que el hecho de delinquir está en nuestra configuración humana, como cualquier otra actividad que podamos realizar en el día a día, solo que hay algo que lo impulsa en algunos y en otros no. Ajá. Aquí adicional a los postulados que yo les leí, estos están organizados de manera diferente, pero me imagino que deben ser igual. Vamos a verlo. Dice, los principios de la nueva criminología. No es una cualidad ontológica, sino un estatus asignado por quienes ejercen el proceso de criminalización. No es, quiere decir que no es algo que no es que el hecho en sí esté mal, sino que fue que alguien dijo que eso es lo malo. Entonces ese alguien que lo dijo fue el que hizo la ley. Su análisis debe ir de la mano con el estudio de la estructura general de la sociedad. Esta no se da ni se explica en forma aislada. Ejemplo, un delito, para que sea como tal en una sociedad, es porque alguien lo tipificó de esa forma. Es porque alguien lo consideró así en esa sociedad. Es decir, si por ejemplo en una sociedad es natural que el papá venda a la hija al mejor postor, porque las niñas de determinada etnia se tienen que ir de la casa a los 12, 13 años, eso es lo normal en esa sociedad porque esa sociedad tiene esa norma cultural. Sin embargo, nosotros moralmente sabemos que eso no es lo correcto, que una niña se case a los 13, a los 12 años. Sin embargo, entonces, por eso se dice que se debe observar el contexto total donde ocurre el hecho o el delito para entender si fue alguien despóticamente que dijo que eso estaba mal o que eso estaba bien. Hay que sopesarlo o compararlo mucho siempre con la moral, con la ética, no solo porque una ley diga que algo está mal, quiere decir que esté mal,
puede ser que la ley necesite una actualización, puede ser que la ley fue hecha con mala intención por alguien que le interesaba un determinado, que esa ley se creara como tal. O sea, hay unos intereses detrás de esas leyes. Ajá. Otro de los principios de la nueva criminología dice, el derecho penal no es igual para todos los ciudadanos. Eso lo podemos ver en el día a día cuando observamos, por ejemplo, que si tú caes detenido por estacionar mal el auto, vamos a suponer, y lo detienen, prisión preventiva, y te detienen a ti y que tenías un carro año 98 y detienen a alguien que tiene una Hummer año 2020 o 2021. Y entonces al de la Hummer ahí mismo en el sitio donde la estacionó le dicen, ay, deme para los frescos y para el refresco y te dejo ir. Y a ti con tu carrito te lo remolcan, te lo llevan para el estacionamiento y luego tienes que ir a pagar un montón de papeles, de trámites y hasta detenido te dejan un rato allá para que pase el susto. Entonces, no es igual para todos. El derecho va a depender mucho de que si tú tienes dinero, pues puedes salir más rápido o ni siquiera te detienen, porque te ocurren muchas cosas. Yo creo que ese es harina de otro costal, pero ustedes entienden a qué me refiero. Entonces, que el derecho penal no es igual para todos, que la criminalidad es producto de esa selectividad. Entonces, yo soy delincuente porque soy pobre, pero tú que eres rico y robas a la nación, tú no eres delincuente, porque nadie te castiga, pero en realidad sí eres delincuente, pero no hay quien te castigue. Otro postulado es se deben abolir las desigualdades sociales. Estos son los principios, muchachos, los postulados o los principios de la nueva criminología. Los que postularon estas teorías decían que esto debería ser así, pero repito nuevamente, es considerado una utopía porque es difícil de lograr, muy difícil, muy difícil. Abolir las desigualdades sociales implicaría que cada persona en nuestro país, en este caso en México, tuviera los 3 platos de comida en su mesa, por allí. Y sabemos que hay personas que a veces comen cada 2 días un solo plato. Entonces, es difícil cómo equiparar eso. Ajá, quiere aliviar la presión ejercida por el sistema penal, porque dicen que no todas las sanciones deben generar prisión, sino que se debe promover más técnicas de servicio social comunitario, etcétera. Que no todo sea la sanción sea la prisión. Busca despertar la criminología al carácter patológico de la conducta por razones biológicas, sociológicas, etcétera. No, como les decía, se quiere olvidar esos postulados del Lombroso que decían que el delincuente es delincuente a raíz de sus características biológicas. Su estudio debe concentrarse en el estudio del por qué y del cómo ciertas personas son consideradas delincuentes y su actual aspiración es la sustitución parcial o total del sistema penal. Que les decía, ellos postulan que el derecho penal no debería existir o debería ser reducido, debería ser aplicado en su mínima expresión. Eso incluye pues el derecho penal y el sistema penal, llámese circuito judicial, los tribunales, los jueces, fiscalía, todo lo que es penal. Este ya es tema de la siguiente clase. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estuvo bien chévere ese video. Vamos a ver. Ajá, acá quiero que vean un momento acá. Dice, ok, acá le van a dar clic cuando terminemos la clase. Tenemos
trabajo de clase. Ahí dentro de trabajo de clase tienen el tema 1, que es el que estamos viendo hoy. Y dentro de tema 1 tienen la actividad que van a realizar. Y les voy a dejar adicional el videito que estamos trabajando para que lo puedan ver posteriormente. Bueno, vamos a seguir acá. Okay. Así como veíamos allá que también surgieron los movimientos hippies, ¿saben? Los que es paz y amor, se colocaban unas cinticas por acá, algunos decían que no se bañaban, que tenían mucho libertinaje sexual porque hacían orgías y tenían varias mujeres, un solo hombre. Por acá alguien está levantando la mano, no había visto, disculpe. Creo que es Claudia. A ver. Ajá. No, profe, disculpe. Sí, ok. Entonces, esa década de los 60 fue una época caracterizada por grandes movimientos internacionales de protesta y por una profunda confianza en las posibilidades de cambio social. Para describírselo así más gráficamente, se despertó como un espíritu de rebeldía, que los jóvenes de esta época consideraban que era tiempo de una transformación, que estuvieron como dormidos y despertaron, y si se quiere, les voy a decir un secreto que aprendí entre tantos libros que he leído. Cada cierto tiempo, cada 100 años, cada 60 años, el ser humano como que se transforma, evoluciona, despierta, o hay algún cambio social muy grande que hace que se vean las cosas de forma diferente. En los años 60 ocurrió esto. Actualmente estamos viviendo un suceso que es lo de la pandemia, que es el cambio climático, que es el deshielo de nuestros polos, que va a generar otro cambio también muy grande. Pero es bonito analizar el último cambio, o el anterior, que era el de los años 60, que fue un cambio radical de época, porque imagínense esto, se cambió de el hecho de que la mujer tenía que estar en casa, casada y teniendo hijos cada año, por poner un ejemplo, a que la mujer pudiera vestirse primero como quisiera, con colores muy llamativos, o blusitas cortas, pantalones con pantalones, porque ni siquiera se podía poner pantalones, era con falda hasta el momento, y poder andar por ahí en las calles con los muchachos en protestas, o incluso se empezó a popularizar el uso de la marihuana. Fue un cambio de época demasiado radical, de verdad. Les invito a los que les gusta ser curiosos, pues leer más sobre esto. Entonces, dentro de todo esto, las ciencias sociales o la sociología se vio influida o afectada por este gran cambio social, y empezaron a estudiar o a criticar también algunos elementos que ya existían hasta el momento, como por ejemplo, surgió una teoría que en inglés se llama Leveling Approach, que es la teoría del etiquetamiento, de decir que en realidad es la sociedad la que dice quién es y quién no es delincuente. Ajá. Y uno de los que estuvo en esta promulgación de esta teoría fue David Maxa, por eso lo ven allí, un sociólogo y criminólogo estadounidense, que decía que el orden o los valores de la sociedad siempre van a estar enfocados a lo que piensen los burgueses, o la clase media y la clase alta, pero que la clase baja siempre va a estar estigmatizada como los delincuentes, porque eso le beneficia a los poderosos.
Él también decía, entre otras cosas, por acá lo coloqué, que no había diferencia entre los sujetos que se pudieran decir normales y los criminales, que en realidad lo que había era que normalizar o entender o normalizar la mayor cantidad de delitos o desviaciones, porque que habíamos llegado a un nivel donde todo es delito, donde todo es desviación, y que hay actitudes humanas que no ya no se deberían estar considerando como desviadas. Otro de los pensamientos era escrito por Chambly, 1978, quien planteó que la criminalidad es el resultado de las imposiciones culturales relacionadas con el consumo y las necesidades materiales fomentadas en el proceso de explotación de la plusvalía, siendo el crimen el principal producto de la política económica. Entonces acá tenemos que lo que se le ha inyectado a la mente del ser humano, de que debe tener más y más, debe tener una tarjeta Visa, Mastercard, que debe comprar las mejores marcas en ropa, en juguetes, en comida, en herramientas, en todo, en vestimenta, y que debe llenarse de tecnología, de todo lo que va saliendo moderno. Entonces eso al final termina creando hombres que son explotados laboralmente para lograrlo, y el que no logra entonces conseguir un trabajo o el dinero para hacerlo, entonces porque es muy pobre, entonces termina cayendo en la pobreza, en el delito, perdón, porque el delito, véanlo aquí como lo dijo Plack, que fue otro escritor, dice, el delito no depende exclusivamente de la pobreza, sino más bien es el producto de ciertas condiciones ideológicas, de las relaciones sociales y de la ética individualista. Entonces, no, el problema no es que usted sea pobre, porque usted puede ser pobre y no ser delincuente. El problema es que si usted es pobre, pero tiene deseos de rico, deseos de capitalismo, deseos de consumismo, que son cosas que se compran por exceso. O sea, usted puede tener 10 blue jeans en su ropero, en su closet, pero usted vio que en la televisión dicen que salió uno que está todavía más de moda o una nueva marca, y usted quiere ir y comprarse eso ya es consumismo, porque ya usted tiene sus necesidades satisfechas, pero quiere más y más. Entonces allí es donde nace el delito, no es en la pobreza como tal, sino es en el deseo ambicioso de consumir y consumir. Hay otro escritor llamado Massimo Pavarini, que es uno de los fundadores de lo que se puede decir la nueva criminología. Él escribió sobre esto, él dijo que se hace muy visible el aumento de la población penitenciaria en la década de los 90, y que se puede ver que este incremento es consecuencia directa de las equivocaciones del sistema represivo de la sociedad. Por eso es cuestionado por la criminología crítica. El sistema represivo es cuestionado porque en lugar de disminuir las tasas de delincuencia, cada vez las cárceles están más y más colapsadas. También les decía que íbamos a ver el concepto de sociología del conflicto. La sociología del conflicto es una teoría sociológica según la cual toda acción social es susceptible de causar un conflicto o polémica entre sus actores sociales. Es decir, cualquier cambio o transformación, por pequeña que sea dentro de una sociedad, puede generar conflicto entre las personas que viven en esa sociedad. Tenemos que, según esta teoría, el delito es un instrumento de lucha contra la injusticia social. Es decir, que en realidad el delincuente es alguien que se vio afectado por el etiquetamiento al que fue sometido por la sociedad, y entonces cada vez que él delinque es simplemente una protesta contra la injusticia social. Ya allí vemos como que uno de los elementos que generó que después este tipo de criminología no sea aplicado, ¿no? O no se ha tomado con la seriedad científica que requiere. Que el problema es que se empezó como de cierta forma a justificar al delincuente, y eso es lo que pues no se debería hacer. Decir, no, él es delincuente porque él está en protesta o está en una lucha contra la injusticia social de los ricos y de los poderosos. Entonces tampoco.
Dice, el derecho penal entonces es un arma creada por la clase pudiente para conservar sus privilegios y mantener controlados a las mayorías. En virtud de ello, el delincuente simplemente es una víctima de la sociedad, negadora de sus derechos civiles, de los cuerpos policiales, de los jueces implacables y de fiscales férreos. Además, es víctima pasiva del sistema penitenciario que lo obliga a una vida segregada. En todo caso, pues entonces la criminología crítica tiende a cuestionar la criminología tradicional desde la manera de ver al delincuente hasta los mecanismos de control social. Y por ello, ahí es donde empieza el conflicto. Se debe retar al Estado para que cumpla con las políticas de rehabilitación del delincuente que pregona en la teoría. O sea, todas las leyes, por lo general, los invito a que busquen el Código Penal de Tabasco y el Código Penal Federal de México, donde vean que en sus artículos se postula de que la finalidad de la prisión va a ser la rehabilitación social de esos internos que están allí, pero como no se cumple, entonces los criminólogos críticos o los integrantes de la nueva criminología postulan que lo que hay es que exigir al Estado que se cumpla este lineamiento que está en la ley, pero no se cumple en la realidad, y que cumpla también con su obligación de promover, proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos mediante un eficaz control social frente a la criminalidad generalizada. Entonces aquí volvemos a recordarnos de Carlos Marx y de Federico Engels, que eran las dos fotitos que les mostré al inicio. Dice, ellos desarrollaron una teoría que intenta explicar distintos elementos de la sociedad. Especialmente lo que Marx y Engels buscaron lograr es explicar el capitalismo occidental. La teoría de Marx y Engels, llamada paradigma del conflicto en sociología, lleva este nombre debido a que ambos autores proponen el conflicto como motor de las sociedades. Ellos decían que que cuando las sociedades se unen, despiertan en contra de pequeños grupos que son los ricos o el capitalismo, ese conflicto es el que va a generar un cambio, una transformación. Entonces ese conflicto, o esa rabia, o ese odio, esa rebeldía, va a ser el motor de transformación para las sociedades. De eso se trata. Los sociólogos partidarios de la teoría del conflicto opinan que existen algunos miembros de la sociedad que oprimen a otros, por lo que no es raro que algunas personas actúen forzadas por otros y no por convicción propia. Entonces, ejemplo, los cuerpos de policía se deben a su gobernador, a su alcalde, depende si es policía municipal, estatal, nacional. Pero entonces cuando hay una ley o cuando hay un político que ordena hacer determinada cosa, ejemplo, suspéndame la protesta X, entonces ellos van ahí como funcionarios del orden público deben apartar, a todos los que están allí protestando. Entonces estos sociólogos, Carlos Marx y Federico Engels, decía que la sociedad se mantiene callada, por decirlo así, porque hay una gran cantidad de personas que también están siendo afectadas por algo que está ocurriendo, pero simplemente por cumplir órdenes mayores, se quedan callados y no van o siguen en contra de algo que ni siquiera es por convicción propia, sino porque alguien los envió. Son parte de los postulados de esta sociología del conflicto. Aquí hay otro principio, dice, las sociedades tienen un conflicto de valores y no poseen un acuerdo general sobre valores e intereses. La gente no se pelea cuando está de acuerdo en lo fundamental, sino que los conflictos surgen cuando hay desacuerdos sobre valores e intereses básicos. Intereses básicos, bueno, vamos a ponerle un ejemplo. La gente, por ejemplo, en un sector o un barrio, es muy peligroso, pero todos se quedan callados porque, bueno, atracan a uno que otro durante la semana y, bueno, ya la gente se limita a llegar más temprano, a cerrar sus puertas, etc. Pero un día llegan los delincuentes a una vivienda y matan a toda una familia. Entonces ya es un acto que va contra los valores
de esa sociedad, de esa comunidad, y va contra los intereses básicos, que es el interés básico de la vida y de la inviolabilidad del hogar privado. Entonces, cuando ya nos toca en ese punto de los valores y de los intereses, ahí sí despertamos o iniciamos un conflicto, una protesta, una queja, y es allí donde se puede lograr una transformación según Carlos Marx, porque si no hay conflicto, no hay queja, no hay protesta, no hay transformación. Y para ir concluyendo, tenemos aquí una diapositiva que resume lo que vimos hoy en clase, en simplemente un párrafo. La criminología crítica tiene una tendencia izquierdista, es decir, entre capitalismo y socialismo, ellos promueven el socialismo. Sus principios abogan por la sustitución del capitalismo por el socialismo. Propuesta utópica, imposible de realizar. Algunos dicen que sí es posible, otros que no. Entonces, como la profe no está haciendo dogma ni religión, sino que estamos haciendo ciencia, les voy a dejar a la libertad de cada quien que crea si es posible o no es posible hacer que todos los seres humanos del planeta, o vamos a decirlo así, de un país, tengan el mismo nivel socioeconómico. No obstante, o sea, la parte buena de esta criminología crítica que nos legó, que nos heredó, es la claridad de aquel principio según el cual todos somos iguales ante la ley, pero la realidad social demuestra que no es así, en razón de que los delincuentes de cuello blanco rara vez responden por sus crímenes. Ok, entonces con estos teóricos, estos científicos, aprendimos que todos somos iguales ante la ley, pero en la realidad no se aplica de esta forma, porque si no, existirían más delincuentes de cuello blanco en las prisiones. Básicamente es lo que ellos postulan. Y en los últimos tiempos el derecho penal se convirtió en objeto de estudio principal de la criminología crítica por ser un instrumento injusto, desigual, reproductor de desigualdades, creador de más problemas en comparación con los que resuelve. Entonces Federico Hegel escribió: la pena es un mal que agrega otro mal. Es como decir que la cárcel es universidad de delincuentes, porque allá el que entra siendo carterista termina siendo estafador, homicida y hasta violador. Eso fue lo que él dijo. Y bueno, acá tienen una imagen muy alegórica cuando ustedes busquen criminología crítica en internet o nueva criminología, pero como les digo, en internet van a conseguir más si buscan por criminología crítica. Una imagen que representa una demolición de una prisión, de una cárcel, porque ellos dicen que igual la cárcel no sirve para absolutamente nada. Espero les haya gustado mi clase. Acá abajo tienen un link de mi canal de YouTube para que se suscriban, los que gusten, puedan ver otros materiales. Tengo materiales de otras asignaturas allí, pueden verlos, compartirlos. Y de lo que hemos visto el día de hoy, lo que van a realizar es muy sencillo. Es un mapa conceptual donde va a exponer estos 4 puntitos. El concepto, algo de antecedentes que entendió, no necesita hacerme la línea de tiempo porque, como les dije, pues está bien complicado saber quién fue primero o quién fue después. Algunos principios o postulados y algo sobre la sociología del conflicto, que justamente fue los 4 puntos que trabajamos hoy. Adicional a esto, les voy a dejar una tareita, pero esa se las voy a subir ahorita, apenas cierre la sesión acá, que es sobre un valor. Van a investigar, cada uno va a investigar algo sobre un valor. Elijan un valor de los tantos que existen y cada uno va a elegir uno. Ya después les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Ahorita yo se los subo ahí bien específico. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y traigan sus preguntas para la próxima sesión. Nos vemos. Los dejo porque tienen que ir a la otra clase, ¿verdad? Muchas gracias, maestra. Profa. Gracias. Ok. Chaito. Gracias, profa. Adiós. Gracias. Maestra. Sean puntuales con la tarea.
Ahí está, tienen hasta el próximo sábado, creo que. Gracias, profe. Que le vaya bien. Adiós.